temas de liderazgo también, hay un liderazgo muy tradicional y no hay un liderazgo firme, y la comunicación no está siendo de las más eficientes, ¿no? En el caso de los niveles de seguridad psicológica, hay, de acuerdo a la teoría ¿cómo se dice acá? En mi, de Tom, ay, perdón, disculpe, doctora, que no leo bien, es Emi Edmondson, define la seguridad psicológica como la creencia de garantiza de que el entorno de trabajo es seguro para asumir riesgos interpersonales, ¿no? De acuerdo a su teoría, tiene como principal pilar es que el entorno debe ser un ambiente seguro para poder relacionarnos, ¿no? En otras palabras, es un ambiente donde los colaboradores se sienten cómodos y confiados en decir y expresar lo que piensan y lo que sienten, ¿ya? Y dentro del caso hemos identificado, pues, ¿no? Los principales, vamos a decir, las inseguridades psicológicas. Una de ellas es la seguridad de inclusión, donde todos no se sienten aceptados, ¿no? Deberían todos sentirse aceptados parte del grupo, ya que todos conocen el objetivo, pero en la evidencia del caso se ve que no pasa eso. También no hay una seguridad de aprendizaje, que es lo que debería existir, ¿no? Y también la seguridad para continuar, ¿no? Tanto así que se presentó el tema del límite, ¿no? Le pusieron el límite de tiempo para que esta situación cambie, ¿no? Eso es básicamente lo que puedo compartir, profesor, lo que hemos conversado con el grupo. Ok, Juan Daniel, muchas gracias. Flor también había levantado la mano. Sí, profesora, buenas tardes compañeros. Bueno, nosotros hemos empezado a analizar el caso y partiendo del caso primero voy a dar el contexto. Bueno, Solutions es una empresa multinacional que desarrolla software para equipos médicos de alta precisión. Entonces, lanza la alta dirección una nueva línea de negocio basada en inteligencia artificial y denomina el proyecto Fénix. Entonces, este proyecto a los 3 meses se encuentra paralizado y con un retraso. Entonces, nos encontramos en el contexto de que esta situación genera bastante tensión en el equipo. Incluso la dirección general le ha dado un ultimátum a Valeria, que es la líder de este proyecto en México, para poder reestructurar la dinámica del equipo y presentar pues una mejora o el proyecto se cancelará. Entonces, en base a esta situación, nosotros hemos partido primero desde el modelo Tuckman, que es una teoría que evalúa el desarrollo de equipos y que nos dice que dentro del desarrollo de los equipos existen 5 etapas: la formación, el desempeño y la disolución. Entonces, en esta parte, este equipo se encuentra en la etapa de conflicto. Hay muchos inconvenientes, hay bastante tensión, hay falta de confianza, hay una alineación también rota entre ellos. Entonces, aquí se puede ver que es bastante complicado el poder avanzar. Por eso es de que esto se ve reflejado en que el proyecto se encuentre paralizado. Y también analizado desde la perspectiva de la seguridad psicológica. Aquí podemos observar y podemos analizar dentro de este caso de que no existe una seguridad. Los miembros tienen miedo a poder decir algo, no se sienten en confianza de poder brindar opiniones, o también tal vez me atrevería a decir que no hay confianza de repente poder dar una perspectiva propia o del por qué puede ser que se sientan incómodos también, ¿no? Entonces, por eso es que este proyecto no avanza. Ok, doctora María, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Como también lo había adelantado Juan Daniel, ¿no? El tema del modelo Tuckman es un modelo que nos ayuda a comprender el desarrollo de los equipos, ¿no? Cómo es que siguen ese proceso para conformarse. Bien, ¿algún otro grupo? Juan Daniel, tú eres del grupo... Grupo 4, Leven Up.
grupo 4, ¿no? Acá tengo Ujú. los grupos, Level Up, ¿verdad? Level Up, sí. Algo más, Gabriela, Heidi, Robert y Alicia. Alicia. ¿Algo más quisieras agregar, Juan Daniel? O veo que Robert también ha levantado la mano. Sí, mis compañeros me van a apoyar para no quitarles protagonismo. Bien, profesora, ahí en el caso, un punto importante es que en la etapa de forming, según el modelo de Tubman, no fue llevado adecuadamente. Entonces, estando ya al 40% del avance del proyecto, es un retraso bastante importante, ¿no? En la etapa en este caso ya de competencia, debe empezar al 50%, entonces están bastante atrasados. Ahí es importante abordar el plan de acción para recaminar o reandar la etapa de forming. Y eso se plantea pues, en el plan de acción, ¿no? Es lo que quería opinar. Ok, Robert, bien. Nevaí. Sí, profesora. Nevaí, también levantaste la mano. Sí, bueno, vamos a pasar a explicar y a responder las preguntas del caso con mi grupo, por favor. Bueno, vamos a iniciar. El equipo Fénix presenta un alto nivel de problemas debido a la falta de confianza, comunicación, también un déficit en el estilo de liderazgo y la coordinación interna. En lugar de operar como un equipo integrado, pues las personas talentosas están trabajando en paralelo, por ende hay una fricción constante, ¿no? Y hay una escasa alineación, escasa confianza y comunicación. Si bien es cierto, se han identificado las diferentes barreras, entre ellas tenemos la barrera cultural, porque hay choques entre los estilos de trabajo y las normas culturales, ¿no? Como por ejemplo, Valeria, que es quien está liderando, prioriza más lo que es la estructura, el control. Chloe, por su lado, defiende los límites de desconexión. Rajes prefiere una comunicación escasa y el trabajo nocturno, y Santiago actúa con urgencia comercial. De todas maneras, estas diferencias no están siendo gestionadas adecuadamente, ¿no? Por ello hay un malentendido y un juicio negativo. Así también hay barreras de comunicación, ya que la información está llegando de manera tardía o incluso podríamos considerarla agresiva, ya que Rajes no está reportando avances con claridad, Santiago descalifica públicamente a Chloe, en fin, no hay una coordinación con la líder. Así también hay barreras de liderazgo, ya que Valeria mantiene su estilo tradicional, es más rígido, es un poco más centrado a lo que es el control. Además, pues su autoridad está quedando debilitada, podríamos decir, porque no está logrando conseguir esa confianza interna, ¿no? Y no está estableciendo reglas dentro del equipo de trabajo. Y por último, sí, hay barreras geográficas ya que hay diferencias de horario, lo cual va a dificultar las reuniones, ¿no? No hay una coordinación, no hay respuestas rápidas y todo ello definitivamente está produciendo fatiga, tensión, ya que incluso están haciendo reuniones fuera de los horarios. Mi compañera va a continuar con la parte del conflicto de Tubman. Ok. ¿Quién va a intervenir? El grupo 1, ¿no? Sí. Ya intervino Nevaí. Sí, profesora, para complementar, soy del mismo grupo de Nevaí. Bueno, ella estaba hablando un poco sobre las barreras de comunicación, de culturas, en sí las barreras generales, ¿no? Que hemos podido identificar
dentro del caso que nos ha presentado, se puede evidenciar que hay una transición, ¿no? Entre lo que vendría a ser las etapas de Druckmann, entre el Storming, que es una transición, y una fallida, también se podría decir, transición hacia el Norming, ¿no? Puesto que se venció bastante lucha con respecto al poder, conflictos abiertos, desacuerdos sobre prioridades y ausencias de normas claras, ¿no? Sobre todo en lo que respecta a colaboración. Lo que se puede evidenciar que todavía no se han consolidado los roles, la confianza dentro del equipo y demás. Creo que aquí nosotros como psicólogos organizacionales ya podemos evidenciar un tema de que no se han sabido organizar teniendo en cuenta las diferentes culturas de las que vienen, ¿no? Modalidades en las cuales ellos trabajan, se organizan, y también a tener en consideración que no muchas personas lo tienen, es que algo que a mí me llamó la atención es la modalidad o la motivación que evidencia Rajesh, ¿no? Que es una persona que suele avanzar o ser más eficiente por las noches. Con respecto a la seguridad psicológica, ¿no? Podemos decir nosotras que es bastante baja, ya que los miembros no parecen sentirse libres de expresarse sus dudas, pues uno de ellos constantemente reporta de manera directa a la sede de Estados Unidos, pasando por alto, ¿no? De la líder. Entonces, eso se puede evidenciar también de los errores o desacuerdos, sobre todo por el tema de la lucha de poderes, ¿no? El silencio en reuniones, la defensiva y la desconfianza sobre todo reducen el aprendizaje, la innovación y la coordinación, generando un atraso, ¿no? En lo que es lograr metas a corto plazo, ¿no? Evidenciándose en un grave retraso en lo que vendría a ser el proyecto en sí, que es para lo cual se les unió. Ahora, pasándonos ya a un plan inmediato, se podría indicar o hacer una sugerencia, ¿no? Sobre todo apoyo, ¿no? O guía a Valeria, que en sí es la líder general del grupo como tal, que en este caso estaría basado en lo que es el tema de su liderazgo, sobre todo porque es una persona bastante rígida y controladora, a pasar a ser un poco más situacional, ser facilitadora y orientadora al equipo. No significa esto que va a perder autoridad, sino por el contrario, un nuevo liderazgo, ¿no? De acuerdo a su equipo de trabajo como tal. Que sea un poco más dinámica, redefinir reglas en base a las diferentes situaciones o contextos de su equipo de trabajo, ¿no? Y reconstruir una confianza. Las acciones en las cuales podemos quizás en primera instancia abordar es el tema de reorganización o un reinicio de objetivos, ¿no? Mediante una reunión donde se va a abordar desde cero todo, ¿no? Aclarando cuáles son los roles, las reglas del equipo, prioridades y demás. También en una segunda instancia, establecer normas de comunicación. Aquí ya, sobre todo, teniendo en cuenta los horarios, tiempos de respuesta, canales oficiales, ¿no? Y criterios para reuniones urgentes. Exigir a todos un reporte técnico que pase por ella y no directamente a las direcciones a las cuales cada uno pertenece. Resolver el conflicto entre Santiago y Chloe, que con nosotros consideramos que es también muy importante, ya que ahí se debe de encontrar un punto de mediación o medio para que se pueda trabajar de manera adecuada, ¿no? Dejando claro que el respeto y la desconexión laboral también forman parte del desempeño sostenible, ¿no? Teniendo en cuenta los diferentes países en los que están. También acordar con Rajesh un sistema de seguimiento compatible con su ritmo de trabajo y finalmente incorporar espacios breves de seguimiento semanal orientados a avances y o bloqueos, ¿no? No computabilizados, se podría decir. Y nada, profesora, básicamente ello es lo que hemos podido avanzar con el equipo, nos parece un caso bastante interesante y a debatir, ¿no? Ok, Geraldine, muchas gracias. Bastante detalladas las acciones que harían, que le recomendarían y la evaluación también que han hecho a partir de los datos que presenta el caso, ¿no? Algunas características de los miembros del equipo, ¿no? Y también sobre todo el momento en el que se encuentra la formación de este equipo, que sin duda incide, ¿no? En el desarrollo de las tareas, etcétera, ¿no? El cumplimiento de los logros también. Y un aspecto importante que también lo he señalado en anteriores intervenciones, el liderazgo, ¿no? El liderazgo como un punto central para que este equipo adecuadamente gestionado pueda cumplir con los objetivos, ¿no? Muy bien. Entonces, ya tenemos las intervenciones del grupo 1 y del grupo 4, ¿no?
Nos faltaría el grupo 2 y el grupo 3, ¿sí? El grupo 2, dice, son el grupo desorganizados, ¿no? Miriam, Antoinette, Leila, Inés, Aaron. Flores del y el grupo 3. ¿Perdón? Flor de María es del grupo 3. El grupo 3. Flor de María es el grupo 3. Allá, entonces nos faltaría el grupo 2 nomás, ¿no? A ver, ¿quién se anima del grupo 2? No. Y el grupo 2, a ver, Miriam. Buenas tardes, maestra. Sí, justo estamos en coordinación. Bueno, ya en base a lo que han mencionado mis compañeros, ¿no? Nosotros básicamente tenemos dos respuestas frente al caso, ¿no? Y de hecho coincidimos con los grupos de que, bueno, el equipo del caso pues están en la etapa STUMI, ¿no? Que es el conflicto y justamente es la etapa más crítica del modelo. Entonces, ahí en el caso se muestran pues que existen desacuerdos, hay falta de confianza, hay problemas de colaboración y sobre todo la parte de la seguridad psicológica es muy baja, ¿no? Porque los miembros no se sienten cómodos para expresar sus ideas o problemas y eso está, bueno, afectando su desempeño, retrasa el proyecto. Y en el caso de Valeria, pues básicamente sí creemos que ella debería de quizás cambiar o hacer un salto, un paso a tener un liderazgo transformacional, ¿no? Porque el problema principal del equipo no es algo técnico, sino más que nada ve algo más relacionado a un proyecto paralizado, por así decirlo, por la falta de confianza que hay entre los miembros, los conflictos interpersonales, las diferencias culturales y el tema de horarios también, ¿no? Entonces, eso es lo que sí creemos como equipo que Valeria debería de cambiar, ¿no? De pasar, de cambiar ese liderazgo que ella estaba manejando. Eso en resumen. Ok, Miriam, muchas gracias. Y una pregunta para todos los grupos. ¿El liderazgo situacional podría ser un estilo de liderazgo adecuado para este equipo? ¿Qué opinan ustedes? Robert. Tal vez como en este caso la líder tiene que establecer comunicación, ¿no? En diversos momentos por el tema de los horarios, también por el tema de las digamos, competencias que cada uno de ellos desarrolla. De repente, ¿no? Puede, en algún caso puede aplicar al liderazgo situacional, ¿no? Con respecto al tema, el caso de, digamos, de acuerdo pues a la competencia que desarrolla cada uno de sus miembros, ¿no? Muy bien, podría aplicar ese liderazgo situacional, ¿no? De acuerdo a la situación, porque no es lo mismo establecer una comunicación con el chico que desarrolla el software, ¿no? Que con el comercial, son situaciones diferentes, por lo tanto, coordinación es diferente. Ajá. Ok. Lisbeth. Y luego Gabriela. Sí, profesora, justo coincido con lo que decía Robert, que el liderazgo situacional en realidad sí se adaptaría bastante bien a la situación del equipo, sobre todo porque cada uno de los miembros tiene un estilo diferente de trabajo, ¿no? Entonces, creo que al momento de implementar el estilo de liderazgo situacional, la persona pues justamente va a poder
saber cuáles son las necesidades, las expectativas de cada uno de ellos y trabajar con eso también, ¿no? Mm, Y ujú. posteriormente poder pasar tal vez a un liderazgo más transformacional, ¿no? Una vez que ya el equipo está un poco más alineado también, ¿no? Ajá, ok, Lisbeth, gracias. Gabriela. ¿Qué tal, profesora? No necesariamente creo que sería la mejor opción en el sentido de Ujú, que mm, no veo como diferencias en el compromiso como tal. Creo que todos se sienten parte de y quieren, pero justamente por sus diferentes visiones del trabajo y diferente mm, expertise tienen conflictos, ¿no? Em, ujú, y lo mismo con, o sea, creo que tienen alta competencia, pero cada uno, digamos, en su área, ¿no? Entonces, mm, no lo vería tanto por aplicar ello, porque tendría que el líder, o sea, quedaría teniendo mucho trabajo individual que hacer, ¿no? Al final creo mm, que el principal trabajo debe ser grupal. Eh, no sé, o sea, se me ocurre, pero no he analizado otros modelos de liderazgo, se me ocurre que debería ser un tipo de liderazgo adaptativo, más centrado en gestionar los conflictos que puede haber a nivel grupal, ujú. y mirar las tensiones internas y generar acuerdos, ¿no? Dentro del mismo equipo. Creo que es Ujú. lo que aplicaría. Ok, Gabriela. Juan Daniel nos dice en el chat, todos son talentos y es ahí donde el liderazgo juega un papel importante. Ajá. Juan Daniel va por considera que es, digamos, más adecuado el liderazgo transformacional, ¿no? Tal vez lo más adecuado en este caso por las diferencias, ¿no? En varios sentidos. Podría, como su compañera Lisbeth señaló, de repente comenzar con un liderazgo más adaptativo o más también situacional, ¿no? Aunque efectivamente cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Porque ese liderazgo también se ejerce no solamente por el tema contextual, sino también parte de ese contexto son las diferencias también entre cada uno de los miembros del equipo, ¿no? Y bueno, de ahí dar el salto, ¿no? A un liderazgo efectivamente transformacional, ¿no? Entonces, sobre todo por las características que presenta el grupo y que presentan sus integrantes, ¿no? Entonces, fíjense, este caso eh, hemos querido, eh, claro, también podemos hacer en etapas, Juan Daniel, ¿no? Por eso, ¿no? El líder también se adecúa al grupo también, ¿no? No solamente a la situación, sino también al grupo, ¿no? Y en el caso de la formación de equipos, más aún todavía, ¿no? El líder debe tener esa capacidad de adaptarse, de ser flexible, ¿no? Porque el grupo va a ir pasando por diversas etapas, ¿no? Camaleónico, no tanto, ¿no? Pero eso tiene que ver también con las etapas de formación del equipo, ¿no? Entonces, decíamos que a partir de este caso, de las reflexiones que nos suscita, queríamos introducirnos en el tema digamos, que nos convocaba hoy, que es el de la gestión de los grupos y de los equipos. Y claro, como como el tema hace esa diferencia entre grupos y equipos, tenemos que comenzar obviamente conociendo, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre en un grupo y un equipo? ¿No? Gabriela. Sí, profesora. Ajá, levantaste la mano. Ay, no, se levantó solo, creo. Ya, muy bien. Y entonces, ¿qué diferencias hay entre un grupo y un equipo? ¿Qué diferencias podemos encontrar? ¿Qué diferencias hemos leído de repente, Flor de María? Sí, bueno, el grupo es un conjunto de personas y el equipo es un conjunto de personas, pero que están organizadas y tienen un objetivo, un fin en común para Ujú, lograr. ajá, ok.
Lisbeth. Profesora, yo tengo entendido que o sea, tanto el equipo como el grupo tienen un objetivo en común. Sin embargo, el equipo está mejor organizado, ¿no? Se tiene mayor organización, cada uno de los miembros tiene una función, una misión para poder lograr justamente el objetivo. Ajá, ok, muy bien. A ver, vamos a ir viendo. ¿Alguien más quiere intervenir en esta parte? ¿Qué diferencias hay entre un grupo y un equipo? Sí, a ver, vamos explorando a partir de lo que sus compañeras nos han señalado, ¿no? Más o menos vamos a recordar, ¿no? Porque lo hemos visto en diferentes espacios, ¿no? En diferentes también cursos, seguramente ustedes también han observado esto, ¿no? Entonces, a Juan Daniel, ¿qué nos dice? A ver en el chat. El grupo tiene el mismo interés, pero no el mismo objetivo, dice, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, ¿no? Dice, un grupo, efectivamente, es un conjunto de personas, ¿no? Ambos, ¿no? El equipo también es un grupo, solo que con algunas características particulares, ¿no? Igual que los equipos de alto rendimiento también son grupos, pero tienen también sus especificidades. Entonces, un grupo, como señalamos en la diapositiva, ¿qué cosa es? Es un conjunto de personas que van a compartir, ¿qué dice? Una tarea en común también, ¿no? Igual que los equipos, pero en el caso de los equipos, estas tareas en común o estas metas, mejor dicho, que esperan alcanzar, se van a desarrollar a partir de algunas características que tiene el equipo, ¿no? Que lo hacen precisamente diferenciar de un grupo, ¿no? Que es la claridad que tienen las metas y sobre todo una característica de los equipos es la interdependencia entre sus miembros, ¿no? Esa es una de las diferencias principales. En el caso de un grupo, más bien, los integrantes de este grupo van a trabajar de manera predominantemente individual y eso se va a ver reflejado en otros procesos, como la toma de decisiones y también la asunción de responsabilidades por los resultados que alcancen, tanto el grupo como el equipo, ¿no? En el grupo, las responsabilidades también se evalúan de manera individual, ¿no? Y en el equipo más bien el compromiso es mutuo, por lo tanto la responsabilidad también se asume de manera colectiva, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica central que diferencia a los equipos de los grupos? Es la interdependencia que hay en el equipo, ¿no? A diferencia del grupo, que como repito, trabajan predominantemente de manera individual, ¿no? A veces ocurre eso, ¿no? En algunos grupos también, digamos, ¿no? Eh, grupos para hacer un ejercicio, una tarea, ¿no? Recuerden ustedes cuando estaban en pregrado, cómo se hacía a veces un trabajo en grupo. Recuerden, a ver, tus épocas, cómo lo hacían a veces. Alison. Bueno, nos juntábamos, me acuerdo que nos juntábamos con mi grupo y delegábamos qué tarea uno iba a hacer y el otro y así hacer la secuencia de la tarea. De qué parte le tocaba a cada uno, ¿no? Ajá, aquí le correspondía y ya. Esa era nuestra tarea. Claro, entonces esta parte, entonces esta otra parte y luego juntamos, ¿no? Entonces, digamos, ese tipo de interacción es básicamente cómo funciona un grupo, ¿no? En un equipo más bien hay un compromiso, ¿no? Conjunto, un compromiso colectivo. Si algo sale mal,
digamos, el equipo se responsabiliza colectivamente. Cuando es un grupo, más bien las responsabilidades están diluidas de manera individual. Y muchas veces por eso ocurren esas expresiones o esas afirmaciones, ¿no? Que dicen, uy, no, pero tú no cumpliste tu parte, ¿no? Él no cumplió su parte, ella no hizo, ¿no? Entonces se señalan responsabilidades individuales, ¿no? Igual también podemos ver esta diferencia en los equipos de alto rendimiento. Digamos, no sé, estos equipos, digamos, un equipo de la NASA, ¿no? Entonces, el no cumplimiento de una meta, en este caso, es responsabilidad del equipo, es responsabilidad de todos, ¿no? Es cierto que cada uno en los equipos, ¿no? Tiene un rol que tiene que tenerlo claro, ¿no? Esa es otra diferencia, también hay claridad, ¿no? En las metas y también en los roles. Entonces, esas son, yo diría, las principales diferencias entre un grupo y un equipo, ¿no? Además, también en términos numéricos, ¿no? También hay una diferencia. Los equipos no suelen ser, digamos, grandes, ¿no? Un grupo, digamos, por definición, se señala que ya se considera un grupo a un conjunto de 2 a más personas, ¿no? No nos señala un límite la literatura. En cambio, cuando hablamos de equipo, sí, ¿no? La literatura nos habla de que el equipo es un conjunto de personas acotado, ¿no? Y generalmente recomiendan, ¿no? Entre 6 y 12 personas máximo, un equipo, ¿no? Entonces ahí, en términos numéricos, también hay una diferencia que se señala entre los grupos y los equipos, ¿no? Entonces, acá en estos cuadros van a observar unas diferencias más detalladas entre lo que es un grupo y un equipo, ¿no? En el grupo hay un interés, ¿no? Por algo, no sé, por la música, digamos, por hacer un trabajo, etcétera, ¿no? En un equipo más bien las metas sí están claramente definidas y se hace de manera conjunta, ¿sí? Otra característica que quisiera resaltar y reafirmar, ¿no? Es el tema de cómo se hace el trabajo, es decir, la metodología que se usa para realizar el trabajo, ¿no? Reafirmar este tema de la individualidad, ¿no? Que se distribuye en partes, ¿no? Se asigna individualmente y por lo tanto también la responsabilidad se individualiza, ¿no? Y en ese sentido también, digamos, los resultados también se van a evaluar principalmente de manera individual, ¿no? En el equipo, por el contrario, las tareas, el trabajo se van a distribuir en base al rol, a las competencias, a las habilidades de cada miembro del equipo y las responsabilidades, ¿no? Como señalaba sobre los resultados, van a ser compartidas. Ahí es una característica central. Otra que, digamos que también es diferenciador es el tema de los logros. Así como decimos los logros, también podemos decir cuando no alcanzamos alguna meta, también en el grupo se individualizan, ¿no? Se evalúan, se juzgan de manera individual. Y en los equipos, estos logros, estos resultados se hacen de manera colectiva, se evalúa de manera colectiva, ¿no? Otro punto esencial también de diferencia es cómo se toman las decisiones, el proceso de toma de decisiones, ¿no? En los grupos no es importante, ¿no? La participación de los miembros del grupo en la toma de decisiones, ¿sí? Usualmente lo hace eh, el líder, ¿no? Usualmente lo hace el líder y simplemente puede comunicarlo para el desarrollo de
del trabajo, ¿no? Esa es una característica. No es necesaria, no es esencial la participación de los miembros del equipo en la toma de decisiones. En cambio, en el equipo sí, ¿no? Es importante que los miembros conozcan los mecanismos de toma de decisiones y además participan en ellas, ¿no? En este proceso tan importante como es el de toma de decisiones, esa es otra diferencia fundamental, ¿no? Además de otras que podemos también ver, ¿no? En el cuadro. Acá he querido nada más a modo de información, ¿no? Porque es bastante información, señalar de manera bastante general los tipos de grupos que hay. Nada más esta diapositiva para dar cuenta de la gran cantidad de tipos de grupos que hay en función de los criterios que usemos para hacer estas tipologías, ¿no? Hay una infinidad de denominaciones y de formas grupales también, ¿no? Desde aquellas que se clasifican por sus características internas, ¿no? Como pueden ser, si son grandes, son pequeños, ¿no? Microgrupos, macrogrupos, etcétera, ¿no? O por sus características también externas, ¿no? Por las características externas del grupo, pueden ser grupos, subgrupos, pueden ser los famosos también endogrupos o los exogrupos, ¿no? Entonces, endogrupos sí son el grupo al que nosotros pertenecemos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ustedes que son, de qué promoción son? Base 2026, ¿no? De maestría, ¿no? 2026. Entonces, su endogrupo sería su promoción 2026, ¿no? Y un exogrupo, o sea, un grupo externo, ¿cuál sería? ¿Cuál podría ser? Si dice exogrupo, ajá, exacto, el 2025, los del 2024, etcétera, ¿no? Cualquier otro, ¿no? Cualquier otro grupo que no sea aquel al cual ustedes pertenecen, ¿no? Igual también hay algunos tipos de grupos digamos, que reconocemos y son importantes, como por ejemplo los grupos primarios, ¿no? ¿Cuál es nuestro grupo primario también así por excelencia? En el que nosotros participamos, interactuamos. La maestría no, sería más bien el grupo de pertenencia, ¿no? Pero los grupos primarios, ¿cuáles son? Ah, Lisbeth nos dice la familia, ¿no? Exactamente, ese es nuestro grupo primario por excelencia, ¿no? Primario porque es aquel, digamos, el primero en el cual nosotros interactuamos, ¿no? Y luego van a haber otros grupos que los llamamos secundarios, el barrio, el colegio, ¿no? El grupo, la maestría, ¿no? Son grupos secundarios, ¿no? Y así hay una serie de clasificaciones, ¿no? Los grupos de pertenencia, los grupos de referencia, ¿no? Los grupos de pertenencia, como su nombre lo dice, en los cuales nosotros participamos. Los de referencia, aquellos a los cuales nos gustaría pertenecer, ¿no? Pero no pertenecemos. Por ejemplo, a mí me gustaría pertenecer no sé, al Club Regatas, ¿no? Por decir algo. Esos son nuestros grupos de referencia, ¿sí? ¿A qué grupo les gustaría pertenecer, no? Algunos dicen, me gustaría estar en la Universidad de Harvard, dicen, ¿no? Es un grupo de referencia. Por ejemplo, alguno de ustedes, ¿a qué grupo, a qué organización, qué institución les gustaría pertenecer? ¿Gustaría trabajar de repente?
¿Cuál sería ese grupo, esa organización a la cual les gustaría formar parte? Google dice, ajá. Socio del Club Alianza Lima, allá, Juan Daniel, ¿no? Pero puedes afiliarte, Juan Daniel, puedes asociarte. Entonces, esos son nuestros grupos de referencia, por diversos motivos, ¿no? Nosotros miramos a esos grupos como nuestros referentes. Entonces, en resumen, un grupo es un conjunto de personas que van a compartir, si es un grupo de trabajo, por ejemplo, un espacio laboral, ¿no? Que pueden tener actividades relacionadas, tareas relacionadas, pero trabajan de manera relativamente independiente para lograr esos objetivos, ¿no? No hay una interdependencia como en los equipos. Los equipos más bien se van a caracterizar por esa interrelación estrecha, ¿no? Entre quienes conforman ese equipo. La responsabilidad compartida que ya hemos señalado, el propósito, la meta común claramente definida, ¿no? Claramente establecida. Y además la sinergia en el trabajo, ¿no? La sinergia en el desempeño colectivo para cumplir algún objetivo o una tarea, ¿sí? Entonces, en resumen, el grupo, ¿no? Es principalmente su accionar es individual, ¿no? Y en el equipo es interdependiente, son interdependientes los miembros del equipo, ¿no? Y vamos a ir viendo, ¿no? Antes de dar algunas recomendaciones, a compartir algunas ideas respecto a cómo gestionar equipos, ¿no? Cómo gestionar equipos de trabajo. También es importante ver los diferentes tipos de equipos que hay, ¿no? Mejor dicho, cómo evoluciona un grupo hacia un equipo, ¿no? Y como hemos estado señalando, diremos con mayor detalle qué cosa es un equipo, ¿no? ¿Qué es un equipo? ¿Alguien podría leer la diapositiva? Sí, Miss. ¿Ya? Dice ahí, es un grupo integrado por un número limitado de personas que comparten conocimientos, habilidades y experiencias complementarias y que, comprometidos con un propósito común, se establecen metas realistas, retadoras y una manera eficiente de alcanzarlas, asegurando resultados oportunos, previsibles y de calidad, por los cuales los miembros se hacen mutuamente responsables. Ajá. Exacto. Acá he resaltado algunas frases o palabras claves, ¿no? Que dice, es un grupo. Fíjense que no dice, no comienza definiéndolo como otra, digamos, otro tipo, ¿no? No. Dice, es un grupo. O sea, un equipo también es un grupo, pero tiene características particulares. ¿En qué sentido? ¿En qué aspectos están sus particularidades, ¿no? Un número limitado. Está conformado por un número limitado. Un equipo de trabajo no está compuesto por muchas personas, ¿no? Es un número limitado. Es un grupo integrado por un número limitado de personas que van a compartir, ¿no? Conocimientos, experiencias, habilidades, porque eso va a resultar complementario. Están comprometidos por un propósito común y se establecen, dicen, ¿no? Para alcanzar ese propósito se establecen metas con algunas características, no es simplemente metas, sino que estas metas son realistas, pero a la vez son retadoras, ¿no? Y que además tienen una forma de lograrlo, ¿no? Una manera y es eficiente de alcanzarlas, o sea, se ponen de acuerdo en cómo hacerlo, ¿no? En el cómo. Y que a partir de eso van a asegurar, ¿no? Resultados que dice oportunos. Eso es importante, la oportunidad,
de los resultados. No es que, bueno, vamos a alcanzar, vamos a elevar un 80% las ventas, digamos, hemos puesto como meta en julio, ¿no? Pero en julio no llegamos a eso, llegamos en septiembre. Ese resultado, se alcanzó el resultado, ¿verdad? Se alcanzó el resultado, pero el resultado será oportuno. ¿Será oportuno el resultado? Si yo lo tenía, digamos, programado para el mes de julio y lo alcanzo en septiembre. ¿Ese resultado será oportuno? Obviamente no, ¿no? Entonces, he alcanzado el resultado, sí, pero ese resultado no ha sido oportuno, ¿no? Los equipos se caracterizan por eso, ¿no? Porque los resultados nos aseguran que los resultados se alcancen de manera oportuna, que además sean previsibles, ¿no? Si yo dije que, digamos, en septiembre voy a entregar un determinado número de productos de, digamos, computadoras que me han pedido, entonces yo tengo que entregarlo en septiembre y tienen que ser computadoras, ¿no? Previsible. No me van a entregar otra cosa, ¿no? ¿Te lo puedo cambiar por otro, no? Por otro producto, etcétera? No. El resultado tiene que ser previsible y además de calidad. Y por todo eso, ¿no? Es decir, por todos los resultados, los miembros se van a hacer responsables mutuamente, como ya hemos señalado, ¿no? Entonces, esa es la definición de un equipo, ¿no? Un equipo de trabajo. Ahora también, ¿qué competencias se necesitan para tener equipos efectivos, ¿no? Algunas competencias que los miembros de los equipos deben tener, ¿no? La comunicación, que es básica, porque sin comunicación no hay ese engranaje que se necesita para que el equipo funcione y alcance sus objetivos, ¿no? La comunicación es, digamos, como la amalgama que le va a dar cohesión también al grupo, ¿no? Al equipo, perdón, que es muy importante para que pueda alcanzar sus metas, ¿no? Entonces, la comunicación, algunas características que ya conocemos, pero que se van a volver mucho más importantes en los equipos, ¿no? Como es la retroalimentación, ¿no? Para poder avanzar en las metas, ¿no? También la claridad en la comunicación, en la transmisión, en la expresión de las ideas, etcétera, ¿no? Acá el tema de la confianza también es básica, ¿no? Lo que, digamos, algo de lo que se hablaba en parte en el caso, ¿no? La seguridad psicológica. ¿La seguridad para qué? Para poder decir lo que pensamos sin ser penalizados, sin ser, digamos, sin que nuestra opinión sea castigada. Entonces, hay la confianza, hay la seguridad para la expresión clara de nuestras ideas y también de lo que nosotros esperamos, de las expectativas que tenemos. Por otra parte, también, ¿qué competencias son esenciales para estos equipos, ¿no? La empatía, ¿no? Para comprender las perspectivas, las emociones, los sentimientos de los demás miembros del equipo, ¿sí? Poder comprender también el lenguaje no verbal, ¿sí? Brindar atención, que es lo que tiene que ver con la escucha activa, ¿no? Porque toda la parte de la comunicación en los equipos de trabajo es de vital importancia porque tiene que ver con la consecución de las metas, pero también con la sostenibilidad del equipo, ¿no? Y bueno, y ahora en entornos muy cambiantes, ¿no? Que varían mucho en términos de demandas, ¿no? Muy rápidamente, también se hace necesario que los equipos puedan adaptarse, puedan ser flexibles, ¿no? Y tener también agilidad
para las demandas del mercado, para las demandas del entorno, ¿no? Esa capacidad para ajustarse a los cambios que ocurren muy rápidamente, ¿no? Y sobre todo también superar los obstáculos que puedan presentarse en el camino de realizar las tareas y de cumplir algún objetivo. Entonces, esas son algunas competencias que deberían tener los equipos, ¿no? Los equipos de trabajo. ¿Qué otras características, no? Mejor dicho, ¿qué características? Ya habíamos destacado algunas de ellas, como la interdependencia, ¿no? Entonces, cuando tenemos un equipo, el accionar individual está vinculado y hasta podríamos decir, no por debajo, pero sí se privilegia el éxito colectivo, ¿no? Entonces crea un sentido de unidad para alcanzar algún objetivo, ¿no? Alguna meta. Estas metas son compartidas, ¿no? Pero tienen que también tener características como tienen que ser claras, ¿no? Y que todos estén involucrados en la consecución de esa meta, de ese objetivo, ¿no? Que además no solamente acepten, ¿no? Digamos, esa meta como parte del trabajo del equipo, sino que también comprendan por qué, ¿no? Que comprendan y que se comprometan a alcanzar esas metas mediante esfuerzos colectivos, mediante esfuerzos coordinados. Otra característica importante que también ustedes lo han señalado en sus intervenciones, el tema de los roles, ¿no? Y acá un poco se recoge, digamos, la propuesta, ¿no? En la teoría de Mintzberg, de Henry Mintzberg, teórico de la administración, que habla de que los líderes cumplen principalmente roles, ¿no? Diferentes roles de representación, ¿no? De soporte socioemocional, etcétera, ¿no? Dependiendo del estatus o de la posición en la que se encuentren dentro de la organización. Entonces, de esta teoría se recoge esa característica que debe tener un equipo, ¿no? Roles definidos, es decir, cada uno debe saber, debe conocer las funciones que tiene, ¿no? ¿Cuál es el aporte al equipo? Entonces, y eso, cómo se evidencia su contribución al equipo, ¿no? Al trabajo del equipo. También es importante, habíamos señalado, si ustedes recuerdan, en la clase de la estructura de los grupos, ¿no? De la dinámica grupal, cómo funcionan los grupos, algo que todos los grupos tienen. Y recordemos que el equipo es un grupo, ¿no? Todos los grupos tienen normas, ¿no? Sean que estén escritas o no estén escritas. Entonces, estas normas van a constituir el marco, ¿no? Los límites en los cuales, ¿no? O el espacio, las fronteras en las cuales el equipo puede actuar o va a actuar, ¿no? Y eso va a regular el comportamiento de los miembros del equipo, ¿no? También estas normas van a servir para la toma de decisiones, para la resolución de conflictos dentro del equipo, ¿no? Acá podríamos hacernos alguna pregunta, ¿no? Pero ¿cómo los equipos que son una especie de la élite, ¿no? De los grupos, ¿no? Son el top de los grupos, pueden tener conflictos. ¿Pueden tener conflictos los equipos si son, digamos, casi perfectos? Ajá, claro, pueden tener conflictos, ¿no? Exactamente. En todo grupo humano me va a decir todos, ajá, exacto. Nada, Juan Daniel, me hace reír con sus comentarios. Nada es perfecto, dicen, ¿no?
efectivamente, aun cuando los equipos, pues, ¿no? Son, como diría, no sé quién es la que dice, ¿no? Que hay niveles, ¿no? Son de otro nivel, eh, son de otro nivel los equipos, también pueden surgir conflictos, ¿no? En todo grupo humano pueden surgir conflictos. La diferencia va a estar en que los equipos van a tener mejores herramientas, ¿no? También mejores habilidades para resolverlos, ¿no? Para abordarlos. Entonces, estas son algunas características esenciales de un equipo efectivo, ¿no? Y estas características obviamente no surgen espontáneamente, ¿no? Sino que requieren un desarrollo, o sea, se requiere trabajar, ¿no? En ello. Por eso dice un desarrollo consciente, ¿no? Hay que comprometerse para alcanzar estas características y fortalecerlas además en el tiempo. También el tiempo en el cual permanezca un equipo también va a ayudar, ¿no? A los resultados del equipo, porque el conocimiento de cada uno de los miembros del equipo contribuye, ¿no? A que las personas, digamos, ya conozcan qué es lo que tienen que hacer, ¿no? No sé si ustedes han visto a algunos, algunos grupos de música, unas bandas de música, que ellos tienen que trabajar de manera sincronizada, ¿no? Cuando dan un concierto, por ejemplo, no pueden fallar, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si una banda de música falla en su presentación? ¿Qué pasaría? Imagínense a ver que su grupo de música, su banda de música favorita, ustedes están en el concierto y de pronto falla, se escucha mal, dice, ¿no? Claro, se escucha mal, dice Lisbeth. Eh, Se exponen, ¿no? A que los abucheen, ¿no? Por una mala presentación. Entonces, cuando los grupos o los equipos permanecen unidos mucho tiempo, alcanzan, ¿no? Un nivel de interacción, de interdependencia, como decíamos, ¿no? Claro, hay quejas, pues, ¿no? Pueden haber quejas. Juan Daniel, por ejemplo, pediría su dinero, ese, ¿no? Pediría que le devuelvan el dinero. Entonces, los resultados no serían los esperados, ¿sí? No cumple el rol que tiene, dice que es dar un buen espectáculo, ¿no? Digamos, su producto, ¿no? Sería acá ¿qué sería? Un producto, un servicio, ¿no? El dar un buen espectáculo, efectivamente. Entonces, nosotros también podemos evaluar, ¿no? Y medir el desempeño de un equipo, obviamente, para poder retroalimentar y para que ese equipo sea mejor, ¿no? Y acá presentamos algunos indicadores, ¿no? Que pueden ayudar a medir el rendimiento de los equipos, ¿no? Algunos indicadores y también herramientas de evaluación que podemos aplicar en la gestión, que pueden ser, por ejemplo, indicadores de productividad o indicadores de calidad o indicadores también de la propia dinámica interna del equipo, como indicadores de cohesión, ¿no? De cohesión grupal, o también indicadores de innovación. Por ejemplo, en los indicadores de productividad podemos tener, ¿qué podemos tener? En cuánto tiempo se realizan los proyectos, en cuánto tiempo se cumple una meta, eh, la eficiencia también, ¿verdad? En el uso de los recursos, ¿no? O cuando, eh, digamos, trabajamos con indicadores de calidad, podemos tener ahí las tasas de errores, ¿no? Vamos en un proceso de producción, o el índice de satisfacción del cliente, ¿no? Ese sería, en el ejemplo del grupo musical,
Eso sería, ¿no? Un indicador de calidad, ¿no? La satisfacción del fans, ¿no? Ahí Juan Daniel no estaría completamente insatisfecho, ¿no? Si algo fallara en el concierto, en la presentación de su grupo favorito, ¿no? Otros indicadores también de cohesión, importante, ¿no? Los equipos también se caracterizan por un nivel de cohesión muy elevado, ¿no? Y eso se va a ver reflejado en qué, digamos, en el nivel de conflictos internos, ¿no? Digamos, hay muchos conflictos internos, no hay, ¿no? Son muy frecuentes, ¿no? Cuándo son frecuentes, etcétera. Los cambios también dentro de los miembros de un equipo, ¿no? Eso le resta cohesión a un equipo, a un grupo también, ¿no? El que continuamente se cambie, ¿no? La alta rotación de personas, ¿sí? En los grupos, en los equipos, afecta su nivel de cohesión y eso también tiene su repercusión en el desempeño, ¿no? En el rendimiento. Entonces, los continuos cambios van a generar eso. Y también si son equipos vinculados de repente a actividades creativas de innovación, también se pueden evaluar a partir de indicadores vinculados a este aspecto, ¿no? Como las ideas que son implementadas, ¿no? Lanzamos de 10 ideas que se lanzan, ¿cuántas se implementan? ¿No? O mejoras también en los procesos, ¿sí? O la capacidad de adaptación a los cambios. También son algunos indicadores que nos pueden servir para medir el rendimiento, el desempeño de un equipo de trabajo, ¿no? Y también queremos hablar sobre este otro tipo de equipos. Estos ya son súper especiales, ¿no? Los equipos de alto rendimiento, ¿sí? Esta es una imagen del equipo de Artemis 2, ¿no? Porque ahora se está, digamos, equipo número 4. Está bien, Robert. Estamos con una autoestima elevada, está bien, ¿no? Los equipos de alto rendimiento principalmente se caracterizan por la excelencia, ¿no? La excelencia tiene muchas definiciones, ¿no? Una de las que creo que más define, ¿no? Claramente lo que es la excelencia es hacerlo bien a la primera, ¿no? O lo que dice la escuela japonesa también, ¿no? De los temas de calidad. Cero errores es digamos, es otra metodología también que promueve la excelencia en los equipos, ¿no? En las organizaciones. Pero fíjense, Aristóteles ya había hablado de esto, ¿no? Podríamos decir que son los inicios de la teorización de la calidad, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Que Aristóteles dice, somos lo que hacemos repetidamente, o sea, aquello que conscientemente trabajamos para ser mejores, ¿no? Dice, la excelencia no es un acto, ¿no? No es que una vez lo hemos hecho bien, ya, ahí nos quedamos, no. La excelencia, ¿qué es? Dice, es un hábito, o sea, debe estar presente todos los días, ¿no? Es un trabajo enorme, ¿no? Todos los días hacerlo bien. Entonces, pero eso se trabaja, ¿no? Eso no es producto, digamos, de un día, es producto de un esfuerzo constante. Y si nosotros queremos hacer bien, ¿no? O de manera excelente las cosas, eso es un trabajo de todos los días, un trabajo diario, ¿no? Entonces, también
los equipos de alto rendimiento también tienen algunas características, ¿no? Y a partir de esta definición que tenemos en pantalla, podemos rescatar de ahí algunas ideas también similares a los equipos sin apellido, ¿no? Entonces, los equipos de alto rendimiento o altamente efectivos, ¿no? Como también se les llama, o de alto desempeño también se les llama, también tienen como característica esta interdependencia entre sus miembros. Y acá sí hay una claridad en que las metas personales están subordinadas al cumplimiento de la meta del equipo, ¿no? Piensen ustedes, tenemos que, digamos, construir un nuevo modelo de carro, ¿no? No, pero yo quiero, yo soy el ingeniero que, digamos, quiero, no sé, ponerle un tipo de rueda particular, o, no sé, el carro sin ruedas. Entonces, esos intereses, ¿no? Esas metas individuales, dice acá, tienen que estar subordinadas al cumplimiento de la meta del equipo. Se privilegia, ¿no? Se privilegia el equipo, la meta del equipo. Y hay un gran compromiso, un elevado sentido del compromiso hacia el equipo, ¿no? Entre los miembros de este equipo de alto rendimiento hay un elevado compromiso, una gran cohesión, por eso dice un deseo de afiliación, o sea, hay un gran nivel de cohesión de estos equipos de alto rendimiento, ¿no? Entonces, todos ellos, en este caso, el reto fundamental es principalmente alcanzar esa meta, ¿no? Cumplir esa meta, pero hacerlo de manera excelente, con excelencia, ¿no? Entonces, hemos destacado algunas palabras claves, ¿no? Que están al final de la definición, dice, ¿no? Interdependencia, eficacia, cohesión, ¿no? Responsabilidad compartida nuevamente, la motivación mutua de los miembros del equipo. Acá no, como dicen coloquialmente, no rajamos el otro, ¿no? Sino que hacemos, lo decimos abiertamente, de manera transparente, ¿no? Y la confianza, ¿no? Los niveles de confianza en los equipos de alto rendimiento también es esencial y tiene que estar elevada esa confianza, ¿no? Porque yo me voy a apoyar en el otro integrante del equipo para conseguir los resultados, ¿no? Entonces, esas son, digamos, algunas características de los equipos de alto rendimiento. ¿Cuáles serían algunos ejemplos acá en el Perú de equipos de alto rendimiento? ¿Cuáles consideran ustedes que podrían ser ejemplos de equipos de alto rendimiento? ¿Hay alguno que se le venga a la mente? Así con estas características. ¿No? No tenemos equipos de alto rendimiento en el país. Tal vez los bomberos en emergencia, ¿no? El Banco de la Central de Reserva, dice Robert. Ujú. Sí, ¿no? Sí, los bomberos en emergencia, ¿no? Ellos tienen un grupo especial, ¿no? Que se llama, los que han ido a Venezuela, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los eh, SUAR, creo se llaman, ¿no? Los grupos de rescate, ¿no? De búsqueda y rescate, ¿sí? Efectivamente, los bomberos, estos equipos especiales son equipos de alto rendimiento, ¿no? El equipo, ¿qué sería?
Robert, ¿qué serían el consejo directivo del Banco Central, ¿no? Creo que sí, profesora. Porque recordemos que los equipos son pequeños, ¿no? No podríamos decir que todo el No, Banco claro, el Central equipo directivo, ¿no? Por lo el menos consejo directivo, ¿no? Sería. tiene la moneda estabilizada por muchos años. Juan Daniel, ¿a qué te refieres con las jefaturas zonales de ventas? Por ejemplo, las empresas transnacionales, por una farmacéutica ¿Ya? transnacional, tiene equipos de ventas por zonas, ¿no? Zona ¿Ya? Perú, Colombia, Ecuador, entonces ellos trabajan mucho, pues, ¿no? A la exigencia, ¿no? Y muy coordinados, ¿no? Para cumplir las metas. Hay una alta coordinación ahí. Supongo que tienen metas de ventas altas, ¿no? Sí. La exigencia es constante, ¿no? Y sobre todo el trabajo de campo. Ujú, claro. Entonces, estos equipos de alto rendimiento, entonces tienen estas características, ¿no? ¿Y por qué son importantes, ¿no? Para ahora en el entorno organizacional, en el entorno empresarial, tanto los equipos como obviamente los equipos de alto rendimiento, ¿no? Porque estos equipos van a ser como locomotoras, ¿no? Que van a jalonar a la organización, ¿no? Van a impulsar el rendimiento organizacional a través de estos procesos que desarrollan y que van a estar optimizados, ¿no? Y por esa sinergia que hay entre los miembros del equipo. Entonces, esa sinergia justamente hace que los resultados del equipo y de los equipos de alto rendimiento sean superiores a la suma de contribuciones individuales, ¿no? Como ocurriría en un grupo, ¿sí? Entonces, esa es una razón, ¿no? ¿Por qué son importantes los equipos para las organizaciones, ¿no? Porque son catalizadores de la productividad, ¿no? Y como son referentes también en las organizaciones, como repito, ellos van a impulsar a toda la organización. Por otra parte, también cuando hay desafíos dentro de la organización, van a tener mejores herramientas, van a estar en mejor posición para enfrentar estos desafíos, digamos, con miradas, con perspectivas desde diferentes dimensiones, ¿no? Multidimensionales por la complementariedad que hay entre ellos. Y eso va a permitir además respuestas ágiles, ¿no? Entonces, ahí podríamos tomar el ejemplo, ¿no? Del Banco Central que nos pone Robert. Si no baja el dólar o no debe bajar, entonces inmediatamente, ¿no? Compramos, vendemos, ¿no? Entonces, respuestas ágiles, ¿no? A un mercado que cambia, que varía rápidamente, ¿no? Eh, digamos, en la bolsa de valores también, aunque usualmente no sé, ese espacio no conozco mucho, no sé si alguno de ustedes lo conoce, el tema de los corredores de bolsa. Ahí es un trabajo más individual, ¿no? No he escuchado mucho de equipos o hay equipos. ¿Alguno conoce? ¿Alguno sabe si también hay equipos de corredores? Aunque en algunas películas se ve, ¿no? Pero básicamente su trabajo es individual, ¿no? De, eh, de también tener respuestas rápidas a un entorno muy cambiante como es una bolsa de valores, ¿no? Pero como repito ahí, principalmente lo que he visto es accionar más individual, ¿no? No sé si hay trabajo en equipo ahí o equipos, ¿no? De trabajo, no sé. ¿Alguno de ustedes sabe? En las bolsas trabajan como Es más equipos, individual, creo que el trabajo ahí, ¿no? es Una más competencia. individual, sí, pues, ajá, generalmente, ¿no? ¿Mm? Podrían pertenecer a una firma, pero digamos que eh, se ocupan, digamos, de determinadas acciones, ¿no? De manera más individual, ¿no? Entonces, esta efectividad para resolver problemas
es también una de las razones por la que los equipos son importantes para las organizaciones, ¿no? Para resolverlos además de manera efectiva y rápida, ¿no? Y lo otro también, ¿por qué es importante? Porque hacen crecer al talento de la organización, ¿no? Van a hacer crecer a quienes integran un equipo y por lo tanto eso va a redundar, se va a ver, se va a concretar, se va a materializar también externamente, ¿no? En la satisfacción del cliente, etcétera. Y todo eso va a generar un círculo virtuoso, ¿no? Y otra pregunta que podríamos hacernos, ¿no? ¿Por qué? Sí, Robert, No, ahí quería dar un ejemplo, ¿no? Sobre un equipos de ejemplo. alto rendimiento. Ajá. Me parece a mí que las universidades particulares están en ese rubro, ¿no? Han tenido ¿Cuál la es, perdón? ¿Te capacidad. escuché bien? Las universidades particulares Ya. podemos de repente clasificarlas en ese rubro, porque atienden una alta demanda, necesidad de estudios, han creado una serie de formas de estudio, ¿no? Y están siendo exitosas, ¿no? Ujú. No solamente en la parte económica, sino también en la parte académica, ¿no? Parece que ellos vamos a clasificarlo en ese grupo, ¿no? Ya. ¿Y a qué universidades te referirías? Y no todas en general, pero veo que sí. Yo trabajo en una de ellas, ¿no? Y veo que Ya. la organización es de tipo empresarial. Entonces, no solamente está la parte académica, sino también está fundamentalmente la parte empresarial. Ajá. Entonces, creo que sí, o sea, se ha organizado de tal manera que pueden atender demandas, han crecido durante mucho tiempo, ¿no? Ujú. Y realmente yo lo clasificaría, ¿no? En equipos de alto Ujú. rendimiento, ¿no? Por los que han conseguido, ¿no? En estos últimos años. Pero ahí habría que identificar, ¿no? Dentro de esa organización, ¿cuál es el equipo de alto rendimiento? ¿No? Recordemos que ahí sí se tiene que precisar, ¿no? ¿Cuáles son los equipos de alto rendimiento? ¿Sí? No podría ser toda la organización, ¿no? Sí, lógicamente que había que precisar, ¿no? Pero me parece que en ese rubro, me parece que sí se puede encontrar equipos que están logrando efectividad. Visto Eh, negocio, la parte educativa, también de atender una necesidad muy importante. ujú, Porque sí, yo, de mi punto de vista, tengo un cuestionamiento, pero desde el punto de vista que yo lo veo, pues, participo, pero no lo hacen por ujú, hacer, o sea, está dentro de una estructura, dentro de una organización finalmente estructurada, ¿no? Con objetivos ujú, claros, con metas, con todo lo demás. ujú. Claro, se podría identificar y en un principio hacer el checklist, ¿no? Si cumple con las características de un equipo de alto rendimiento, ¿no? Ujú. Eh, sí podría ser, ¿no? Ahí cuando hablabas me imaginaba en las universidades también algunos equipos de investigación, ¿no? También podrían cumplir, ¿no? Esas características de equipos de alto rendimiento, ¿no? O equipos también, digamos, en términos administrativos, que, que también, ¿no? Habría que evaluar si cumplen con estas características de los equipos de alto rendimiento, ¿no? Y lo que yo les decía a continuación era, ¿por qué, no? La pregunta que también a veces, muchas veces se hace, ¿no? ¿Por qué ahora, podemos decir hasta, por qué están tan de moda, ¿no? Los equipos, ¿no? Los equipos de trabajo. eh, y bueno, los equipos de alto rendimiento también, ¿no? Antes eran digamos, una excepcionalidad. Ahora podemos encontrar muchos más, ¿no? En la gestión, en diversos ámbitos de la actividad humana, ¿no?
Usualmente hemos recogido los ejemplos desde el deporte, ¿no? Porque son lo más visible, ¿no? Lo que más podemos ver con nuestros sentidos. Pero también como comentaba Robert, podemos encontrarlos en diferentes ámbitos de la actividad, ¿no? No solamente comercial, empresarial, sino también en otros espacios de actividad humana, ¿no? Y la pregunta, ¿no? ¿Por qué ahora promovemos, estudiamos, ¿no? Trabajamos para, por un lado, crear, gestionar, como es este caso del tema de hoy, ¿no? Cómo gestionar equipos de alto rendimiento o equipos, ¿no? ¿Por qué ahora hay tanta preocupación, ¿no? Por los equipos de trabajo? Y tiene principalmente que ver con los cambios que han ocurrido o que van ocurriendo en nuestro entorno, ¿no? Estos cambios, como sabemos, se caracterizan por ser muy rápidos, ¿no? Y porque hay cierto nivel de incertidumbre también en lo que ocurre fuera de las organizaciones, ¿no? Entonces, ese entorno organizacional demanda soluciones, ¿no? Soluciones a retos que definitivamente superan ampliamente la capacidad individual, ¿no? Es como en el terreno de la toma de decisiones. Muchas veces, ¿no? En el proceso de toma de decisiones, las decisiones grupales resultan más efectivas que las decisiones individuales, ¿no? Entonces, en el caso de los equipos, son formaciones organizacionales que van a responder con mayor, digamos, eficiencia, con mayor efectividad, mejor, a esas demandas del entorno, mucho más que hacerlo individualmente, ¿no? Ya me supera ya, ¿no? La complejidad del entorno supera al individuo. Por lo tanto, digamos, la unidad organizacional por excelencia que está respondiendo efectivamente a esas demandas es el equipo, con las características que hemos señalado, ¿no? ¿Por qué razón más también resulta importante ahora el tema de los equipos de trabajo? Porque los equipos pueden generar sinergia, pueden generar integración de conocimientos, de experiencias, de habilidades, ¿no? Diversas, diferentes, y eso es bueno y además es óptimo porque generan sinergia, es decir, no es una simple suma de esas habilidades y de esos conocimientos, sino que de manera conjunta esa, digamos, diversidad de quienes integran un equipo va a estar en mejor capacidad también de abordar esos retos y esos desafíos que plantea este entorno tan cambiante, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Los equipos también van a tomar mejores decisiones que los individuos, ¿ya? Eso también se ha estudiado mucho, ¿no? Por eso, digamos, cuando seleccionamos, digamos, muy rara vez es solamente un seleccionador o un reclutador, ¿verdad? Usualmente la selección se hace con un equipo, un comité, ¿no? Porque los grupos, ¿no? Los equipos toman mejores decisiones que los individuos, ¿no? Porque el equipo tiene, ¿no? Los grupos y los equipos de alto rendimiento también son grupos, tienen, digamos, tienen mucha mayor memoria, pueden ver otras cosas que de repente una sola persona no puede observar o se le va, ¿no? Se le van los hechos, etcétera, ¿no? Entonces, y también eso ayuda a reducir los sesgos, ¿no? Y a enriquecer también el análisis por la diversidad de enfoques. Entonces, en el proceso de toma de decisiones también los equipos, ¿no? Son más potentes que los individuos, ¿no? Y por otra parte también responde a toda esa parte afectiva de las personas, ¿no?
esas necesidades que tienen que ver con la parte emocional de las personas. Van a generar satisfacción también entre quienes pertenecen a estos equipos porque, sobre todo a los equipos de alto rendimiento, ¿por qué? Porque es como un privilegio pertenecer a ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se convierten también en un elemento motivador. Fíjense ustedes, o pónganse, ¿no? En este escenario de que ustedes en su organización los llamen a un equipo para desarrollar un proyecto especial, de repente un proyecto que es de mucho interés, que es clave para la organización. ¿Ustedes cómo se sentirían que los llamen a ese equipo, ¿no? ¿Cómo se sentirían? Valorado. Valorados, ¿no? Se sentirían valorados, reconocidos. Y en ese sentido es que considerados, efectivamente. Entonces, en ese sentido es que los equipos también son espacios, ¿no? Son rutas, son catalizadores de la motivación de los integrantes de ese equipo, ¿no? Bueno, algunas características de que tienen, ¿no? En este caso, el trabajo en equipo, no los equipos, sino el trabajo en equipo, ¿no? O sea, la complementariedad, la coordinación, la comunicación que ya habíamos mencionado, la confianza y el compromiso, ¿no? Todo eso tiene que aportar a, a la, al desarrollo óptimo de un equipo de trabajo, ¿no? Eh, para ir avanzando, veremos cómo construimos un equipo, ¿no? Que es lo que también nos interesa. Si esta es la forma, digamos, en esencia, que es más efectiva para responder a las demandas del mercado, entonces, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo construimos un equipo? Entonces, lo primero en los equipos de trabajo es el primer paso, ¿no? El paso clave es la selección. ¿Quiénes integran ese equipo? ¿A quiénes vamos a llamar a ese equipo? Y para eso tenemos que conocer los roles, ¿no? Los roles que se van a desempeñar. ¿Qué rol va a desempeñar cada miembro del equipo? ¿Qué habilidad, qué conocimiento, qué competencia va a aportar a la consecución de la meta para la cual se está formando ese equipo? También acá hago un llamado, ¿no? No siempre necesitamos conformar equipos. También eso, los expertos también recomiendan eso. No siempre necesitamos, ¿no? Digamos, hacer todo un procedimiento para formar equipos. Eso va a depender de la tarea. Mire, si es una tarea digamos, rutinaria, necesitamos formar un equipo para eso. Necesitaríamos formar un equipo para desarrollar una tarea, digamos, que es parte de las funciones de alguna área. Necesitaremos formar un equipo, digamos, particular, dedicado a ese tema. ¿Sí, Robert? Yo creo que sí, profesora, porque ahora, digamos, las exigencias son cambiantes. No hay empresa, no hay línea de producción, no hay oficina técnica que tenga, digamos, una rutina, digamos, estable, ¿no? Es muy cambiante. Entonces, en ese sentido creo que sí. Ya no estamos en la empresa de los años 40, 60, ¿no? Que eran empresas estables, podían subsistir 40, 50 años, ¿no? Entonces, colaboramos en empresas, iniciativas que cambian, ¿no? Están modificando sus objetivos, en fin, entonces yo pienso que sí. Ya. Ahí tenemos que evaluar la tarea. La tarea amerita formar un equipo, o sea, una nueva estructura, si se quiere, de la organización.
Eso es lo que se recomienda primero, evaluar eso, ¿no? La tarea. Es una tarea que Algunos, no sé en qué actividades podríamos decir que solamente existe grupo, ¿no? Al menos en los sistemas productivos, en línea de producción, si la gente no se enrola como equipo, sino si el grupo no se forma, no se hace un equipo, es muy difícil cumplir con las exigencias que pide, en este caso, la empresa. Ajá, ok. Bueno, reitero, ¿no? Es importante hacer esas preguntas, ¿sí? Y luego el siguiente paso es la selección, ¿no? Que es otro proceso también, es otro paso, mejor dicho, otra etapa crítica, ¿no? De quiénes van a conformar ese equipo, ¿no? Dependiendo de la tarea. Entonces ahí tenemos que evaluar la tarea, quiénes van a conformar ese equipo, ¿no? Para poder, digamos, pasar a las siguientes etapas, ¿no? Entonces, para, digamos, establecer las metas, también que el equipo asigne los roles, y aquí vemos lo que ustedes ya han indagado, ¿no? Lo que ustedes han investigado respecto a esta teoría, a este modelo de Tuckman para explicar cómo se desarrolla un equipo, ¿no? Cómo se forma y cómo se desarrolla, cuál es el devenir que tiene un equipo que, como ustedes lo han también señalado en sus intervenciones, principalmente dice Tuckman que un equipo pasa por 5 fases, ¿no? Por 5 momentos particulares, ¿no? El de la formación, ¿no? Que es una fase principalmente de incertidumbre, ¿no? Donde se van a conocer las expectativas de los miembros, se van a definir los límites también, ¿no? Y pasando a otra fase, la fase de tormenta, storming que habían dicho, ¿no? Donde obviamente van a entrar, digamos, en debate, en algunos casos en contraposición, las diferentes visiones, estilos de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces es una etapa difícil, pero si no pasamos esa etapa,
entonces no podemos continuar, ¿no?, en la formación de los equipos de trabajo. Y luego, bueno, hay un momento ya como de más calma, donde se van a establecer las normas del equipo, ¿no?, los procesos, cómo se van a desarrollar, cómo se van a llevar a cabo. Y sobre todo este es un momento en el que es importante porque ese establecimiento de normas va a influir en la cohesión, ¿no?, en la cohesión del equipo. Y le va a permitir también al equipo ir teniendo una identidad, ¿no?, si se quiere, entre comillas, una personalidad que lo va a diferenciar de otros grupos o de otros equipos, ¿no? La etapa de desempeño es la cúspide, ¿no? Es el equipo en su máximo potencial. Entonces, la energía de todo el equipo, de todos los integrantes del equipo, está orientada a la consecución del objetivo o de la tarea para la cual fue formado ese equipo, ¿no? Y luego, dice Tuckman, que hay el momento de la disolución, ¿no? El tiempo en el cual ocurra eso va a depender, ¿no?, va a depender de la tarea, va a depender del nivel de cohesión del equipo. Entonces, el tiempo en el cual se sostenga el equipo va a depender ya de muchos factores, ¿no?, hasta que llegue a esa etapa de la disolución, ¿no? Algunos equipos tienen fechas, ¿no?, establecidas, ¿no?, que están dadas, digamos, se forman para cumplir determinado proyecto, determinada tarea. Y una vez concluido y alcanzado el objetivo, simplemente se desintegra, ¿no?, se disuelve el equipo, ¿no? Otros equipos, también igual, dependiendo de la tarea, de la cohesión, etcétera, van a tener mucha más sostenibilidad en el tiempo, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ver con estos elementos, estos factores que van a permitirnos, ¿no?, precisar o van a permitirnos evaluar la sostenibilidad de los equipos. Y bueno, también es importante tener en cuenta el papel de los líderes en la formación de los equipos y ya en el desempeño mismo del equipo. Como sabemos, el líder también tiene un papel fundamental al interior de los equipos, ¿no? Si bien es cierto, al interior de los equipos y de los equipos de alto rendimiento, el rol del líder va a ser un papel o un rol más facilitador de creación de las condiciones adecuadas para que el equipo se desempeñe, ¿no?, para que los miembros del equipo desplieguen su máximo potencial, mirando siempre a la consecución de las metas, ¿no? Cuando se conforman equipos, rápidamente señalaré, hay algunos desafíos, algunas situaciones que se van a tener que enfrentar, ¿no?, como los conflictos que se van a tener que gestionar. Entonces, mirar el punto de partida con relación a los conflictos es que es un fenómeno, una situación natural, ¿no? Los conflictos son inherentes a todo grupo humano. Entonces es importante tener esa primera mirada de abordaje de los conflictos, ¿no? No como algo malo, algo, digamos, no deseado, ¿no? Entonces, tenemos que partir de esa premisa, ¿no? Los conflictos son inherentes a cualquier grupo humano. Entonces, el kit está en qué? En facilitar, en promover un enfoque colaborativo, integrador para resolver esos conflictos, ¿no? En eso está el kit. No en preocuparnos porque todo sea consenso, o sea, por promover más bien el pensamiento grupal, sino en que cuando surja un conflicto, tener la certeza de que vamos a tener las herramientas para poder resolver ese conflicto. Otro elemento a tener en cuenta es la comunicación. Ya habíamos señalado la importancia de la comunicación al interior de los equipos, ¿no? Bueno, de los grupos, de los equipos y de los equipos de alto rendimiento, ¿no?
porque eso va a facilitar el desarrollo de las tareas, ¿no? Sin comunicación no puede existir, no puede ser sostenible un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, estos inconvenientes que pueden ser comunes, ¿no? Digamos, las responsabilidades diluidas que no estén claras, tiene que ver con los roles claros, ¿no? También poder encontrar un justo medio entre eso que se quiere de los equipos, sobre todo los equipos de alto rendimiento que, digamos, que vayan más allá de, ¿no? Y eso supone asumir determinados riesgos. También sabemos por las investigaciones que los equipos, ¿no? Los grupos tienden a asumir más riesgos que los individuos. Eso es explicable, ¿no? Porque bajo el paraguas del equipo, bajo el paraguas grupal, entonces tendemos a asumir mayores riesgos como grupos, ¿no? Como equipos. Entonces hay que encontrar ahí un justo medio entre que no sea tampoco, digamos, la anomia de no hacer nada y asumir, digamos, riesgos en exceso, ¿no? Y lo otro es que también en términos, por ejemplo, este tema, ¿no? Del uso adecuado del tiempo, ¿para qué? Para las situaciones de coordinación, ¿no? Digamos, las reuniones de coordinación no tienen que ser excesivamente largas, tienen que tener un propósito, ¿no? Y tienen que tener también, después de cada reunión, deben tener tareas y acuerdos definidos, ¿sí? Y bueno, solamente señalar estas ideas con relación a los equipos de alto rendimiento, que son esos equipos, digamos, que son como la élite, ¿no? Del trabajo colaborativo, ¿sí? Los equipos, sobre todo, van a ser, representan, ¿no? Digamos, esa necesidad de las organizaciones de trabajar de manera colaborativa para alcanzar sus objetivos. Y el ideal, ¿no? El ideal son estos equipos de alto rendimiento, ¿sí? Bueno, entonces estas son algunas ideas, algunas también propuestas con relación a cómo podemos gestionar, cómo formar también equipos, sobre todo equipos, ¿no? De ahí podemos construir, podemos avanzar hacia esta otra forma de grupo que son también los equipos de alto rendimiento, ¿sí? Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta o algún comentario? ¿Ni uno? Todo claro. Ok, Gabriela. Entonces vamos a pasar lista. Atentos, atentas. Hoy es 4 de julio, ¿no? Heidi. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Lisbeth. Presente, profesora. Judith. Presente, profesora. Nevaí. Presente, profesora. Buenas noches. Miriam. Miriam. Miriam estaba por acá, ¿no? Está en el chat. No está en el chat, pero sí estuvo participando. Ajá. Flor de María. Presente, profesora. Antoinette. Presente, profesora. Leila. Presente, profesora. Alison. Presente, Miss. Ruth. Presente, profesora. Adriana. Presente, profesora. Noemí.
Noemí, ¿está? Inés. Inés, Presente, profesora. sí. Alicia. Alicia. Creo que Alicia había enviado su justificación. Ah, ok. Michael. Presente, profesora. Ok. Robert. Presente, profesora. Gabriela. Presente. Juana. Presente. Juan Daniel. Presente, presente. Geraldine. Presente, Geraldine y Aaron. Presente, profesora. Muy bien. Muy bien. Profesora, disculpe, Entonces, ¿me considero? sí. Ujú. Gracias. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, les animo a revisar algunos aspectos más sobre este tema de los equipos y sobre todo los equipos de alto rendimiento, ¿no? Que son, profetizo que son la próxima generación ya de lo que va a ser normal en las organizaciones, ¿no? Muy bien, entonces nos despedimos hasta el próximo sábado, ¿sí? Hasta la Gracias. próxima, Miss. Gracias. Gracias, Miss, gracias. El próximo sábado, buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana. Igualmente, mi